buenas noches jóvenes. Estamos entrando ahora a la clase número 29, concerniente al día 30 de noviembre de 2021. Les doy la bienvenida a esta clase y vamos a hacer la primera clase sobre un tema nuevo. Mismo eje temático, nuevo tema. El eje temático sigue siendo forma, espacio y medida, pero el tema ahora son magnitudes y medidas. Los aprendizajes esperados son dos. En este momento solamente les he apuntado uno, porque no vamos a ver el otro aprendizaje esperado. Vamos a ver únicamente cálculo de perímetro y de polígonos y del círculo, así como áreas de triángulos y cuadriláteros, desarrollando y aplicando las fórmulas correspondientes que ustedes ya deben de conocer desde primaria. Vamos a apoyarnos en el libro de texto en la lección número 56, por lo cual les pido que tengan a la mano ya sus materiales, tanto libro de texto, cuaderno de apuntes y su juego de geometría, que digamos que únicamente nos va a hacer falta la pura regla, ¿sí? Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión, abriendo el Jamboard que ya tengo acostumbrado con ustedes, publicado en Classroom bajo el nombre de apuntes de clase 30 de noviembre 2021. Y antes de iniciar la clase les quiero comentar que para esta semana he cambiado un poco el formato de los ejercicios, dado que pues me han estado fallando varios alumnos en cuanto a las entregas completas de los ejercicios, y he dividido estos en tres partes. Evidentemente siguen siendo los 5 puntos, pero ahora esos 5 puntos están divididos en tres criterios de evaluación. Es decir, se van a calificar tres cosas en la entrega. En primer lugar, y con un valor de 2 puntos, pues evidentemente será la resolución de la lección del libro de texto, que siempre se ha manejado, que siempre se ha hecho, pero eso solamente tiene un valor de 2 puntos. Le vamos a dar también otro valor de 2 puntos en el criterio de evaluación para cada ejercicio. Los apuntes de clase que se tienen que realizar, más bien los ejercicios que se realizan en el cuaderno. Estos vistos de manera global, no todas las lecciones van a traer apuntes de cuaderno, pero los que tengan van a tener un valor de 2 puntos a lo largo de toda la semana. Entonces, de ahorita en adelante ya deben de saber que si me hacen la pura lección, pues tienen 2 puntos nada más. Si me entregan también los apuntes que deben de estar en su cuaderno de apuntes, valga la redundancia, de los diferentes ejercicios que se piden en las lecciones, tendrán otros 2 puntos. Y por ahí el último punto van a ser ahora sí los apuntes de clase, que me tiene un poco consternado y con el pendiente, que ahora ya cerca del regreso de clases presenciales, la mayoría no tenga apuntes de cada lección, únicamente se están abocando a contestar el libro de texto, pero en su cuaderno no tienen apuntes. Entonces, aquí yo estoy abriendo un archivo, es el Jamboard que ustedes ya conocen. En este caso se llama Apuntes de clase 30 de noviembre 2021, para lo cual ustedes pueden basarse para los apuntes de la clase. ¿A qué me refiero con eso? Todo lo que tiene el Jamboard apuntado, todo lo que estamos haciendo aquí de anotaciones, de sugerencias, de subrayar alguno que otro concepto, todo eso es necesario para poder saber de qué forma se contestó la lección. Esos son los apuntes. En una clase normal yo les estaría explicando la lección y ustedes pues, probablemente apuntarán en su cuaderno. A ver, aquí el maestro nos explicó que para calcular el área de este rectángulo tengo que hacer esto y por esto y dividirlo entre esto, no sé, el procedimiento que les esté diciendo, y ustedes van apuntando en su cuaderno. Si yo apunto algo en el pizarrón, pues lógico que ustedes van a apuntar en su cuaderno. Entonces esos son los apuntes de clase, y el pizarrón pues vienen siendo estos apuntes de clase 30 de noviembre 2021 para esta lección. Entonces esos apuntes de clase van a valer 1 punto también. En resumen, son 2 puntos por contestar la lección del libro de texto, todas las lecciones, las de la semana me refiero. Otros 2 puntos por los ejercicios que se hacen o que se deben de hacer en el cuaderno de apuntes, que esos no vienen en el PDF, quiero aclarar, no vienen en el PDF porque de alguna manera a mí me interesa mucho que vean estas clases
Y solamente en estas clases es cuando estoy yo mencionando qué es lo que tienen que hacer en el cuaderno. Entonces, de manera que para saber qué tienen que hacer en su cuaderno de apuntes, pues tienen forzosamente que ver los videos relacionados con estas lecciones. Eso vale 2 puntos. Y por último, los apuntes de clase. Es decir, una vez que ustedes ya vean la lección en el video, pueden ustedes tomar nota o basarse de los apuntes que yo les estoy haciendo o que les comparto para que ustedes tengan su propio apunte en su cuaderno. Así está conformado, así va a estar conformado de ahora en adelante los ejercicios. Más adelante también voy a hacer algo parecido con las tareas para que tenga todo esto un procedimiento y se vayan ustedes acostumbrando a la forma en la que se va a estar calificando cuando estemos ya en clases presenciales. Bueno, ese era el pequeño observación que les quería hacer. Ahora sí vamos a iniciar con la lección. Se llama Perímetro y Área 1. La lección se llama Medidas de rectángulos. Y empezamos con algo muy simple, algo muy sencillo. Dice el número 1. Imagina rectángulos diferentes, pequeños, grandes, angostos, etcétera, y objetos con forma de rectángulo como los zetas. Eso de los zetas es como lo que se pone en los pisos, el vitropiso y ese tipo de cosas. Ventanas o mesas, canchas deportivas, todo lo que tenga forma rectangular. Y describe qué medidas son necesarias y qué procedimiento utilizarías para calcular tu perímetro, su perímetro y su área. Esta de aquí es una respuesta que ustedes van a dar, porque evidentemente no hay una respuesta correcta, es de acuerdo a la percepción de ustedes. Yo les voy a dar una idea de qué es lo que pueden poner, pero evidentemente esta pregunta está orientada para que ustedes, con el conocimiento de primaria que ya traen, poder dilucidar qué es lo que necesitan saber para poder calcular tanto el área como el perímetro de esas figuras. Nosotros sabemos que a lo que hace referencia son figuras evidentemente de este tipo, rectángulos, ¿sí? Que es lo que nos está haciendo la pregunta. Y nos pide rectángulos de diferentes medidas. Pueden ser así, pueden ser rectángulos de esta forma, pueden ser rectángulos a lo mejor así. Y bueno, la idea es que ustedes también se imaginen qué es lo que ustedes necesitan para calcular una y otra cosa. Y pues la clave está muy sencilla. Primero vámonos a las definiciones de qué son cada cosa que nos piden. Nos piden el perímetro y el área. Entonces el perímetro se define como la medida del contorno de una figura. Entonces si yo me concentro en este rectángulo que tengo aquí de color rojo, el primero, voy a ir cambiando de tinta. ¿Qué datos creen que yo utilizaría para saber cuánto mide en todo su contorno? Bueno, pues necesitaría saber esta medida, ¿no? Que normalmente le llamamos base. Entonces le puedo poner aquí pues esta base, ¿no? Y luego también necesito saber esta otra medida que sería la altura, o comúnmente le llamamos altura. Y como esta base de aquí es la misma medida que la que está aquí arriba, porque son rectas paralelas que miden lo mismo, por ser un cuadrilátero, pues entonces no necesitamos otra medida, porque esta medida es la misma que tengo aquí arriba. Y la altura del lado izquierdo es la misma altura del lado derecho. Entonces para este rectángulo nada más necesito saber cuánto vale la base y cuánto vale la altura para saber el perímetro. Ahora bien, ¿cómo calculo este perímetro? Pues sería el perímetro igual a 2 veces la altura, o es más, vamos a desarrollarlo. Esta altura más esta otra altura, que sería también h, porque vale lo mismo o mide lo mismo, más esta base, más la base de aquí arriba, que también mide lo mismo, por eso le ponemos la misma letra. Al relacionarlo algebraicamente tengo 2h y tengo 2 veces b. Entonces el perímetro aquí podría resumirse como 2 veces la base, si lo ordenamos alfabéticamente, más 2 veces la altura. Entonces lo único que necesito saber para poder calcular el perímetro es la base y la altura. Ahora bien, quiero calcular el área. O bueno, antes de pasar al área, paso a otro rectángulo diferente. Pues también tengo aquí una base y aquí también tengo una altura. ¿Sí? Aunque sea de diferente tamaño, que es más alargado o más angosto, pero también tiene base y tiene altura, no tiene otra medida.
Acá en este rectángulo ahora la base es muy pequeña, que tenemos este de aquí, y la altura es muy grande, pero sigue siendo base y altura. Y acá este rectángulo, que está un poquito más ancho y un poquito más grande en general, también tiene una base y tiene una altura. Es decir, el rectángulo sigue siendo rectángulo independientemente del tamaño o la orientación en la que se dibuje, acostado, parado e incluso hasta inclinado, seguiría siendo un rectángulo, ¿sí? Siempre y cuando lo inclinemos completamente y sus lados formen ángulos de 90 grados, que serían estos ángulos interiores del rectángulo. Aunque yo lo haga inclinado, si sus lados entre sí siguen formando ángulos de 90 grados, sigue siendo un rectángulo, ¿sí? Y que sus rectas evidentemente pues sean paralelas entre ellas, ¿no? Bueno, ese es el caso del perímetro. Ahora en el caso del área, nosotros utilizamos también la base multiplicada por la altura. Entonces, si se dan cuenta, utilizo las mismas medidas, la base y la altura, para saber el área de cada rectángulo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podría decir? ¿Cuáles son las medidas necesarias y el procedimiento que utilizarías para calcular su perímetro y su área? Pues las medidas necesarias serían la base y la altura del rectángulo en cuestión, y el procedimiento sería multiplicar dos veces la base más dos veces la altura para obtener el perímetro, y para obtener el área únicamente multiplicar la base por la altura. Eso es lo que iría escrito aquí según la percepción que yo les estoy dando. Sin embargo, ustedes pueden evidentemente dar un procedimiento diferente o manejarlo con sus propias palabras, basándose también en lo que yo les acabo de decir, si les sirve, para que puedan tener una respuesta más homogénea. Pero sí quiero señalar que cada uno de ustedes tendrá una respuesta distinta aquí en el primer punto. Ya en el número 2 dice: determina el área y el perímetro de cada rectángulo. Considera que en algunos casos la medida de los lados no se da explícitamente. Y aquí nos dan la definición de explícito. Explícito es que se expresa de manera clara y evidente, es decir, sin información oculta o lugar para dobles interpretaciones. Yo creo que lo clave de aquí es esto, la palabra evidente. Cuando hablamos de que algo es explícito, quiere decir que a simple vista se puede ver, que no se encuentra escondido, sino que de inmediato podemos ver cuáles son las medidas que en cuestión. Por ejemplo, aquí vienen ya los dibujos. Dice rectángulos trazados en una cuadrícula. La unidad de área es un cuadrado, un pequeño, y la unidad de longitud es un lado de este cuadrado. Es decir, que este cuadrado que está aquí, vamos a ponerlo con otro color, me representa una unidad cuadrada. Ahí más o menos, ¿sí? Esa sería una superficie, que sería estos cuatro lados, ¿sí? La superficie, lo que está aquí. Eso sería una unidad cuadrada. Y digo unidad cuadrada porque no están diciéndome que sean centímetros, ni que sean milímetros, ni que sean metros. O sea, no tienen que medirlo con regla. Simplemente cada cuadrito vale una unidad cuadrada. Si mido dos cuadritos, pues son 1 más 1 serían 2 unidades cuadradas. Si mido hasta acá, pues voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades cuadradas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y la unidad de longitud es un lado de cada cuadrado. Es decir, este lado de aquí, mide una unidad. Evidentemente no es cuadrada porque es de longitud, es una unidad lineal, le podemos llamar, ¿sí? Porque se mide sobre una línea. Si yo quiero saber la distancia que hay de este punto a este punto, por ejemplo, pues nada más tengo que contar cuántos lados de cuadrados tengo. 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí tengo 4, en total 4 unidades lineales de medida de este punto a este punto, ¿sí? Y si yo quisiera saber las unidades cuadradas, que sería esta superficie que estoy marcando aquí, hasta este punto, pues tengo, voy a poner otro color, 1, 2, 3, 4. 4 unidades cuadradas. Porque son 4 cuadros los que están formando esta superficie. De tal manera que para poder sacar aquí el área y el perímetro, en el caso del área, pues tengo que contar cuadros completos, como es este caso. 1, 2, 3, 4, 5
y otros 5 serían 10 y otros 5 serían 15. Entonces aquí tengo 15 unidades cuadradas. ¿Sí? Para el caso del perímetro no voy a contar cuadros, voy a contar los lados. Aquí voy a utilizar otra tinta. De aquí a aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y para acá tengo 1, 2 y 3. 5 de aquí y 5 de acá serían 10. 3 de aquí y 3 de acá serían 6. Y 10 más 6 van a ser 16 unidades lineales, ¿sí? Porque se trata de perímetro, y unidades cuadradas porque se trata de área. Aquí en la otra figura, si se dan cuenta, es la misma situación, nada más que las medidas de los cuadrados no se encuentran tan evidentes porque está inclinado. Pero vamos a ver una cosa, si yo tengo aquí un cuadrado y estamos diciendo que es un cuadrado, es decir, que este lado mide lo mismo. Por ejemplo, vamos a poner la letra A y acá mide también A. Si yo saco la medida de su diagonal, es decir, cuánto mide de aquí a aquí, perdón, se me salió muy fea la línea, de aquí a aquí, la medida de esta diagonal es la misma que esta medida, eso también sería A. ¿Estamos de acuerdo? Por tratarse de un cuadrado. Si fuera otra figura, entonces la medida sería diferente. Entonces aquí podemos ya saber que la distancia que existe de aquí hacia arriba va a ser de 1, 2 y 3. Entonces aquí hay 3. Y acá va a haber 1 y 2. Ahí está. Y la superficie, bueno, perdón, en el perímetro sería 3 de arriba, 3 de abajo, ya son 6. 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo serían 4. Y 6 más 4 serían 10 unidades. ¿Sí? Porque estamos hablando de perímetro. Ahora la superficie. Podemos contar cuadros completos y cuadros incompletos o medios cuadros. Para que se haga más sencillo, voy a pintar de azul los cuadros completos. Nada más hace una palomita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces aquí tengo 7 cuadros completos, o sea, 7 unidades cuadradas. Ahora voy a contar y voy a pintar de otro color. Vamos a hacer que sea rojo para que se diferencie los medios cuadros, que sería este, 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 este de aquí. Todos esos son medios cuadros, si se dan cuenta. Y lo que tengo que hacer es sumarlos, pero como son medios cuadros, cada par de cuadros será una unidad completa. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero 10 medios cuadros, o sea, cuadros completos serán la mitad, o sea, 5. Entonces tendría aquí 5 unidades cuadradas. O sea que en total tengo 12 unidades cuadradas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora bien, vamos a continuar en el inciso B, donde dice rectángulo con medidas reales. Usa tu juego de geometría para medir lo necesario y responder. Eh, este ejercicio no se lo voy a poder hacer yo porque requiere de que la utilización de la regla. Ustedes ya saben que para calcular el perímetro tienen que calcularlo con la expresión 2 veces la base más 2 veces la altura. Pero en este caso yo no sé las medidas y no tengo forma de saberlo porque no tengo el libro físico para medirlo.
Entonces no sé cuánto valga la altura, que esa sería la altura, y cuánto valga la base. Sin embargo, ustedes sí lo pueden medir y pueden aplicar esta fórmula. Y para el área van a aplicar la nueva, la misma, la fórmula base por altura. Lo que mide la base por lo que mide la altura. Y con eso van a calcular el área. ¿Sí? Eso es todo lo que tendrían que hacer. Bueno, vámonos a la siguiente página. En la siguiente página tenemos aquí el inciso C, que dice rectángulos con medidas ocultas E, G, H e I. Nada más antes de continuar, déjenme corregirles un error que cometí hace rato, porque no sé por qué les dije eso, es una disculpa. Vamos a regresar aquí, porque me doy cuenta que aquí lo que les comentaba de las áreas de los rectángulos está equivocado. Déjenme hacer un acercamiento para explicárselos bien. De hecho, yo opino que no deberían de haber puesto un ejemplo así, pero bueno, ya lo hicieron así. Si se dan cuenta, en el primer rectángulo yo puedo comprobar estos valores. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y aquí tengo 1, 2, 3. Y el área es base por altura. O sea, 5 por 3. Que me daría 15. Y esto coincide con lo que yo calculé acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces con esto estamos comprobando que la fórmula está correcta. Si yo aplico la fórmula, me sale la misma área que si yo la midiera con los cuadritos que me están indicando aquí. Pero esto no sucede de este lado. Si se dan cuenta, si yo cuento los cuadros, me dan 12 unidades cuadradas. Pero al momento de yo calcular o utilizar esta misma fórmula, tendría que multiplicar 3 por 2. Y 3 por 2 son 6, no son 12. Entonces aquí yo cometí un error, que ahorita lo vamos a corregir. Porque este mismo error me está arrastrando también un error acá, en el perímetro. Ahí está. Y les voy a explicar por qué. El error está aquí. Esta medida de la diagonal no me representa la misma letra A. Efectivamente se trata de un rectángulo, tiene 90 grados. Aquí va a tener un ángulo de 90 que está partido en 2, será un ángulo de 45 grados. No se va a alcanzar a ver aquí, bueno, más o menos se ve ahí. Aquí donde se me complica es poderles explicar cuánto mide esta diagonal, porque es un tema que ustedes todavía no conocen. Sin embargo, voy a tratar de hacerlo, no porque tengan que saberlo, porque no es un tema que tengamos que ver en este momento, ni tampoco es un tema que ven en primer año, es un tema que se va a estar viendo, no recuerdo si en segundo o hasta tercero, me parece que es en tercer año. Sin embargo, por eso les comento que se me hace increíble que les pongan un ejemplo así en primer año, puesto que no hay otra forma de explicarlo más que esto. Pero bueno, se los voy a poner así. Hay una relación que existe entre los lados de un triángulo. De aquí esta figura voy a sacar un triángulo. Ahí está. Y la base del triángulo vale, en este caso, si hiciera que el triángulo es este de aquí, este de aquí es el que estoy dibujando. Y esto vale una unidad, pues aquí vale 1. En lugar de A le estoy poniendo ya lo que vale aquí. Y esta altura también es otra línea del cuadrado, también vale 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí dos longitudes, pero no es la longitud que tenemos acá. Y le voy a explicar por qué. Hay una relación, le voy a poner que esto vale C, que se llama teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de esta distancia, o sea C al cuadrado, debe ser igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados. Es decir, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado.
ese es el valor de c. O sea que c cuadrada va a ser igual a 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado es 1 por 1 y 1 por 1 es 1, más 1 al cuadrado que también es 1 por 1, que también sería 1. Entonces c cuadrada es igual a 1 más 1, que es 2. Pero eso vale c cuadrada. Para yo poder quitar el cuadrado de esta c, tengo que aplicar la operación inversa a la potencia, y la operación inversa de la potencia es la radicación o la raíz cuadrada. Entonces, si aplico raíz cuadrada en los dos lados de la ecuación, este cuadrado se puede eliminar con la raíz cuadrada y me queda c. Por lo tanto, c vale la raíz cuadrada de 2, que es un número aproximado. ¿Sí? Bueno, se los comento porque lo que vale esta diagonal es raíz de 2. Si yo me pongo a calcular cuánto es raíz de 2, yo creo que nos meteríamos ya en demasiadas explicaciones si lo hacemos a mano, pero lo pueden hacer en la calculadora, y la raíz de 2 es aproximadamente 1.41, porque es un número decimal infinito. Ahí está. Es un número decimal infinito inexacto, o sea, no tiene periodo. Es un número totalmente infinito. 1.41 más o menos, ¿sí? Aproximado. Esto que les acabo de explicar no se lo tienen que aprender. Quiero hacer un paréntesis aquí. No es algo que ustedes tengan que saber todavía. Lo van a aprender más adelante. Pero lo hice únicamente para demostrarles que esta diagonal, no mide 1 como les había dicho yo al principio, que mide lo mismo. No es cierto. Mide un poquito más. Entonces, para que no se vayan con la finta de que esto mide lo mismo. Entonces, si cada diagonal mide 1.41, entonces este lado, que son 3 diagonales, pues sería 3 por 1.41, ¿no? Aproximadamente, vuelvo a insistir. Y ese 3 por 1.41 les daría aproximadamente 4.23. O más bien, a eso sí les da 4.23. Y de este lado tengo dos diagonales, o sea, 2 por 1.41. Y si hacen esa multiplicación, 2 por 1.41 les va a dar 2.82. 2.82. ¿Sí? Ahí está medio feo, pero bueno. Chiste es que se entienda. Porque es únicamente una comprobación. Para calcular el área, habría que multiplicar esto por esto. Y 2.82 por 4.23 nos da 11.92, que es muy cercano a este valor, porque recuerden que esta es una aproximación. En realidad no sale 1.41, salen un montón de números. Yo lo corté a 1.41, pero es todavía más pequeño, más extenso el número, no es exacto, ¿sí? Podríamos trabajar con radicales, pero eso todavía es más elevado que de la secundaria. Son conocimientos ya de preparatoria. Entonces aquí ya no me voy a meter más hondo en este asunto, pero sí considero que esto es como punto y aparte, ¿sí? Por eso lo voy a poner aquí por un ladito. Esto es una explicación que estoy diciendo nada más para demostrarles que esta diagonal mide diferente. Es decir, ustedes únicamente tienen que saber que esta diagonal de los cuadrados no vale lo mismo que los lados del cuadrado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la única forma que yo puedo pensar en la que ustedes puedan calcular más o menos la distancia es hacer una proporción. Agarran su calculado, su regla, y pueden medir cuánto mide este lado. Vamos a suponer que yo agarro mi regla y esto mide, por poner un ejemplo, mide, no sé, 0.5, ¿sí?
0.5. Y este ladito de aquí va a medir pues 0.75, ¿no? Y yo únicamente voy a decir, bueno, si 0.5 me representa una unidad, ¿cuánto me representa 0.75? Eso es una proporción. Eso sí ya lo vimos. Y para saber cuánto representa la diagonal, pues tendría que multiplicar 0.75 por 1, que sería lo mismo, entre 0.5. ¿Sí? Y al hacer eso, x me da 1.5. Quiere decir que la diagonal de los cuadrados mide 1.5, que es muy cercano a esto, y los lados del cuadrado mide 1. ¿Sí? Se lo voy a poner aquí. Esto mide 1 y esta medida de aquí mide 1.5 aproximadamente. Obviamente yo ya les hice aquí la proporción, pero falta corregir estos valores, porque yo dije que mide 0.5 esta medida y que esta diagonal mide 0.75. Pero ustedes son los que tienen regla y son los que pueden hacer esta medición. Yo no la puedo hacer porque no tengo el libro de manera física, yo los tengo nada más de manera virtual, de manera electrónica, y pues no tengo una herramienta que pueda ayudarme para poder medir lo que tengo aquí, ¿sí? Entonces yo los invito a hacer esta operación poniendo los valores reales para saber exactamente cuánto valdría, o muy aproximadamente cuánto valdría este lado de aquí, que les va a dar algo muy parecido a esto. De una vez les comento, ¿sí? Les va a dar algo muy cercano al 1.41. A algunos les va a dar 1.4 o 1.5, 1.45, pues lo que alcanza a leer la regla, ¿no? Entonces eso se los aclaro porque esta pregunta de aquí va a ser más difícil de responder y también nadie la va a responder igual porque cada quien va a apreciar diferente los valores. Entonces ojo con esto, ¿eh? Aquí estoy poniendo ojo, ¿sí? Porque no les va a dar lo mismo a todos. Esta medida y esta medida sí van a ser iguales las tres. Pero esta de aquí sí van a batallar un poquito por lo que les acabo de comentar. Por lo tanto, algunos van a dar una medida, otros van a dar otra medida. ¿Sí? Bueno, entonces ese era el paréntesis que quería corregir, porque al principio que yo les dije que esto valía lo mismo, entonces esto fue una equivocación. Esto no vale lo mismo que A. ¿Sí? Bueno, eso es lo que les quería explicar. Nada más les pido que tengan cuidado al calcular esto de acá. Ahora sí, vamos a continuar con la siguiente página. En la siguiente página nos dice que tenemos rectángulos con medidas ocultas. E, G, H e I son los puntos medios de los lados de este rectángulo. Entonces ya no está hablando de puntos medios de la mitad. El rectángulo es este que tenemos aquí. Este, este rectángulo verde, ¿no? Y cuando nos dice puntos medios, pues quiere decir que nos están dando una mala medida de la mitad. Entonces si de aquí hasta aquí mide 12.5, de aquí hasta acá, ¿cuánto debe de medir? Pues el doble, ¿no? Serían 25, me parece. Y también de aquí hasta acá, que es el otro punto medio, es 6.5 por 2, o sea, 13. Aquí ya le pusieron unidades, dice que son metros. 25 metros. ¿Sí? Bueno, eso nada más resolviendo lo que por primera instancia nos dan. Ahora vamos a checar qué es lo que nos piden. Dice, rectángulos con medidas ocultas E, G, H e I, que son los puntos medios de los lados del rectángulo, calcular el área y el perímetro. Pero ¿qué área y qué perímetro voy a calcular? ¿De todo el rectángulo o de una parte? Pues de todo, ¿no? O sea, esta figura del medio no quiero que se vayan a confundir.
únicamente está marcando los puntos medios de este rectángulo. Lo que les piden calcular es el área del rectángulo verde, ¿sí? Toda el área verde. Entonces el área va a ser, aquí le voy a poner, la base por la altura. Base por altura. La base ya la calculamos, que son 25 metros. Y la altura, que son 13. Esto les va a dar 325 metros cuadrados. Perdón, 325 metros cuadrados. Ya le voy a pedir a Santa Claus una tabla digital para poder hacer esto mejor, porque como escribo con el mouse escribo muy mal. Entonces, a ver si Santa Claus me trae una tabla digital, una tableta digital para poder hacer mi escritura con lápiz digital. Bueno, y el perímetro dijimos que era dos veces la base, o sea 2 por 25, más dos veces la altura, o sea 2 por 13. Haciendo las operaciones pertinentes, esto nos va a dar 76 metros. Déjame checarlo nada más. 2 por 25 son 50, más 2 por 13 que serían 26. Nos va a dar así 76. Entonces ya tienen esto y tienen esto de aquí. Después viene otro problema que dice el radio del círculo pequeño mide 3 unidades. Este de aquí al centro aquí mide 3. Y el radio del círculo grande mide 5 unidades. De aquí hasta acá. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es bien simple. Aquí el rectángulo amarillo es lo que nos están pidiendo, ¿no? Lo voy a dibujar aquí. Bueno, es más, lo voy a dibujar con nuestra herramienta para que me salga un poquito mejor. Está muy gruesa la línea, pero no sirve, ¿no? Bueno, fíjense bien, del centro, o sea, de este punto hasta este punto de aquí, mide 3. Si yo roto este radio, es decir, la definición de radio es la medida del centro de un círculo hacia cualquier punto de la circunferencia. Quiere decir que este punto yo lo puedo desplazar por toda la circunferencia y si no me muevo del centro, esa medida de 3 unidades va a ser la misma en toda la circunferencia. ¿Sí? Es decir, si yo la mido de aquí para acá, mide 3, 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 de aquí para acá, mide 3. Y así, en todas las posiciones que caigan sobre la circunferencia, miden lo mismo. Esa es la característica del radio. ¿Sí? Bueno, lo que a mí me interesa saber es que de aquí para acá también mide 3. Es decir, del centro de la circunferencia a este punto. El centro está ubicado aquí. Y de aquí al centro de la circunferencia, digo, del centro de la circunferencia a este extremo, pues es el punto medio que tengo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tengo este punto medio, lo que estoy midiendo de aquí para acá son 3 unidades. Y quiere decir que de aquí para abajo mide lo mismo, porque es el centro. Entonces aquí tengo otras 3. Entonces, en total, aquí ya tengo 6 unidades. ¿Sí? Lo mismo va a pasar acá. De aquí hasta afuera tenemos 5. Pues de aquí hasta acá también tienen que ser 5. Y esta medida de aquí a aquí es la misma que debería estar de aquí a aquí. O sea que de aquí para acá va a medir 5 y aquí también va a medir 5. Es decir que el total de aquí hasta acá mide 10. Y ya puedo saber entonces, ahora sí, que el área es igual
a la base, que mide 10, por la altura, que mide 6, es decir, 60 unidades cuadradas. Y el perímetro sería 2 veces lo que mide la base, o sea, 2 por 10, más 2 veces lo que mide la altura, que sería 2 por 6. 2 por 10 serían 20 y 2 por 6 serían 12. Serían un total de 32 unidades. Estas ya son lineales. Y ya tengo el otro perímetro. Y por último me lo preguntan ahora algebraico, que es lo más sencillo. Es mucho más fácil que las otras dos. ¿Por qué? Porque ya me están dando todas las medidas. Dice que la altura mide n y la base mide m. Entonces el área es igual a la base por la altura. Pero la base dijimos que mide m. Y la altura dice aquí que mide n. ¿Sí? Entonces aquí el área, nada más tengo que sustituir, en lugar de b voy a poner m. Y en lugar de h voy a poner n. B por h sería lo mismo escribir m por n. M por n. Lo voy a escribir con paréntesis porque para que no se confunda con la x. Aquí también lo puse mal. Sé que también lo escribí hacia arriba, pero ahorita no quiero que se confundan. Dos letras, recuerden que cuando se multiplican únicamente se dejan juntas. O sea que va a quedar m n. Ese sería el área. mn unidades cuadradas. Y el perímetro, dos veces la base, que sería m, más dos veces la altura, que sería n. Y esta es una expresión algebraica medida en unidades. ¿Estamos de acuerdo? Perímetro y área. Nada más, lo único que les voy a encargar, ya les resolví prácticamente toda la lección, es que todos estos ejercicios, estos tres, este, este y este, no sé por qué quise brincar una letra, pues debería ser aquí D y aquí debería ser el inciso E. Se brincaron aquí uno. Estos tres, cuaderno. ¿Por qué? Porque requiero que me hagan el procedimiento. Es muy importante porque este tipo de ejercicios yo los voy a estar tomando para el examen parcial. ¿Sí? Entonces, para que no se les olvide cómo se hizo, aparte del apunte, son dos cosas diferentes. Ese es el apunte de su cuaderno, pero aparte ustedes en su cuaderno me van a resolver el ejercicio como ustedes lo entendieron. No igual, sino como ustedes entendieron hacer el ejercicio. Me interesa que sepan cómo hacerlo, por eso se los estoy encargando. ¿Sí? Ya está resuelto, jóvenes, ya no tienen que hacer cálculos, ya únicamente es comprender de dónde salió cada cosa. Para eso pueden regresar el video y volver a investigar, volver a escuchar y únicamente explicarlo con sus propias palabras de manera escrita, ¿verdad? Eso es todo lo que tendrían que hacer. ¿Sí? Bueno, esa sería toda la lección, jóvenes. Ya nada más espero que me digan sus dudas, sus comentarios para poder explicarlo en la clase por Meet. Les agradezco su atención y como siempre me despido de ustedes diciéndoles
Hasta la próxima.